La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La noticia está ahora mismo en Bruselas porque está a punto de comparecer el ministro de Agricultura para explicar qué balance hace el gobierno del acuerdo pesquero al que han llegado esta madrugada por unanimidad los gobiernos europeos. Es una negociación trascendente para un sector clave en nuestra economía y que de hecho tiene en huelga a los pescadores del Mediterráneo. La idea de Bruselas es recortar los días que pueden salir a faenar los barcos de arrastre. Solo les dejaba trabajar 27 días al año. El acuerdo de esta madrugada levanta esa limitación y amplía los días en los que esos barcos podrían pescar, pero lo hace a cambio de que cumplan nuevas condiciones medioambientales que ahora se tienen que aclarar y que plantean que pesquen de manera más sostenible. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Limitar a 27 días las jornadas en las que podían faenar estos barcos implicaba reducir un 80% su capacidad. Los pescadores se pusieron en huelga, como decías, porque con ese tiempo, solo con 27 días en todo un año, no les daba para ganarse la vida. El acuerdo de esta madrugada se ha tomado por unanimidad allí en Bruselas. Permite que salgan a pescar hasta 130 días al año, muchísimos días más, como hacen hasta ahora, esos son los días de ahora, 130, a cambio, eso sí, de que cumplan con esos requisitos sostenibles cuyos detalles tienen que explicar. De hecho, eso es lo que se espera que detalle ahora el ministro Luis Planas en su comparecencia. ¿Qué cambios van a tener que hacer los pescadores? Vamos en directo a Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El acuerdo, Enrique, ha sido esta noche, pero los detalles tienen que empezar a aclararse ahora. Sí, tenemos que conocer los detalles en qué consisten exactamente la docena de medidas recogidas en este acuerdo y que son las que permiten que cada estado pueda ir aumentando ese número de días de pesca hasta, en el caso de España, los 130 que tenemos hasta ahora, porque eso es lo sustancial del pacto que se ha cerrado esta madrugada. If a vessel adopts a selectivity measure, si las flotas cumplen a partir de ahora una serie de prácticas medioambientales, el acuerdo permite que los días de faena se incremente de los 27 propuestos inicialmente hasta prácticamente los 130, decía anoche el comisario de pesca, el chipriota Kostas Kadis. Para la Comisión, este acuerdo permite mantener las poblaciones en niveles sostenibles y proteger el entorno marino al tiempo que se garantiza la sostenibilidad del sector. Pero falta conocer la valoración del Gobierno de España porque Luis Planas ha encabezado la oposición a la propuesta de la Comisión, ha intentado armar una minoría de bloqueo junto a Francia e Italia y eso es lo que ha dilatado estas complejas negociaciones prácticamente más de 48 horas. Pues quedo pendiente, si te parece, Enrique, de los detalles que dé el ministro Luis Planas en su comparecencia dentro de unos minutos y vuelvo contigo en el abierto. Perfecto, hasta ahora. Y Javier Ruiz, también en el abierto, nos va a contar cuáles son las implicaciones que tiene este acuerdo para nuestra economía y por qué es importante encontrar el equilibrio entre las necesidades de los pescadores y la necesidad de proteger los fondos marinos de nuestras costas. Y buscaremos también cuál es la reacción de los pescadores que se habían puesto en huelga en Baleares. De momento, Mallorca. Mamen Municio, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es la primera impresión tras el acuerdo de esta noche? Bueno, lo cierto es que toman este acuerdo con mucha cautela, así lo ha reconocido el gerente de la Cofradía de Pescadores de Baleares, Carlos Ros, y es que destaca que las barcas de arrastre de Baleares cumplen con requisitos de sostenibilidad. Ahora habrá que ver si es suficiente para Bruselas y si pueden mantener estos 130 días de salir a faenar como actualmente. Tenemos todavía que valorar el impacto de estas medidas. Veremos cuáles de las que se proponen podrá asumir la flota. Alerta Ros que rebajar el número de días puede acabar, Ángels, con el sector y con el pescado fresco en Baleares. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El otro punto de interés hasta ahora está en Siria, donde los rebeldes empiezan a encarrilar la transición después de la caída de Bashar al-Assad y donde Israel está aprovechando el vacío de poder para hacer incursiones militares dentro del país. En Damasco está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, ¿dónde estás exactamente? Pues mira, me encuentro en una de las avenidas principales de Damasco que desemboca en esta plaza de los Omeyas, lugar de celebración estos días por el cambio del rumbo del país. Y donde a los ancianos se les sigue idolatrando, incluso hasta la madrugada, saltándose el toque de queda. Y estoy muy cerca también, curiosamente, Ángels, de un hotel donde estaba el cuartel general de los rusos, militares y estrategas que apoyaban aquí al régimen de Al-Assad y que ahora acoge a buena parte de la prensa internacional junto al que vive Mohamed. Un padre emocionado por volver a ver a su hijo, que se había refugiado en Líbano hace 10 años. Algunos jóvenes desconfían de los planes de los rebeldes. Hussein advierte que nadie va a recortar los derechos de las mujeres sirias y mientras en el terreno de las armas y las amenazas, un portavoz de Naciones Unidas
Advierte sin citarlo, pero está claro el mensaje que va dirigido a Israel para que no se aproveche de la debilidad siria para ocupar su territorio después del ataque y de la incursión de los tanques de Netanyahu desde los altos del Golán. Además, esta madrugada, Ángels, los rebeldes y los kurdos, después de varios días de duros enfrentamientos, anuncian un alto al fuego gracias a la mediación de los Estados Unidos. Nico, seguimos en el abierto. Gracias. Hasta luego. Y una vez más, la ofensiva de Israel, su tercera invasión en un año, se produce cuando crece la presión sobre el primer ministro Netanyahu, que ayer se sentó en el banquillo de los acusados. Fuera de la corte, manifestaciones en su contra, también a favor. Dentro, el primer ministro se defendía de las acusaciones de cohecho, fraude y abuso. La investigación sostiene que Netanyahu tomó decisiones ilegales para favorecer a un grupo de medios de comunicación de derechas que le apoyaba porque, creía él, había demasiada prensa de izquierdas. También se le investiga porque Netanyahu y su mujer recibieron supuestamente regalos como puros o champán a cambio de favores. Pero ante el tribunal, Netanyahu ha dicho que es absurdo porque él odia el champán y dice que se trata de una caza de brujas. Y además hay una última hora sobre la ofensiva de Israel sobre Gaza. Sí, porque informa en este momento la agencia palestina de noticias Wafa de que al menos 22 miembros de una misma familia han muerto en un ataque israelí esta madrugada cuando la aviación ha bombardeado la vivienda en la que estaban en Beit Lahiya, una localidad de la región del norte que permanece bajo un intenso cerco militar israelí desde hace casi 70 días. En la lista de fallecidos, publicada después del ataque, hay 6 niños o adolescentes. Y este mediodía se va a celebrar en Mallorca un minuto de silencio por el último crimen machista en nuestro país. Un hombre mató ayer a puñaladas a su mujer en Palma, lo hizo delante de su hija de 3 años y en el coche en el que viajaban los tres a la niña la dejó herida en el vehículo. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento por malos tratos y tras matar a la mujer provocó un accidente e intentó darse a la fuga. En Valladolid hoy comienza el juicio contra el hombre que en enero del año pasado asesinó también a cuchilladas a su pareja y a la hija de ella, que tenía 8 años y que intentó llamar al 112. Y cuenta esta mañana el diario Ideal que en Granada la policía investiga un presunto caso de abuso sexual a una niña pequeña por parte de otros alumnos de su mismo colegio. En el centro estudian alumnos de entre 3 y 12 años. Granada, Rafa Troyano, buenos días. Buenos días. Los hechos se han producido en un colegio de la provincia de Granada en el ciclo de primaria, por lo que se trata de niños de muy corta edad, algo más mayores que la víctima, según publica Ideal. La Delegación de Educación de la Junta los ha trasladado ya de colegio a cada uno por separado. La familia de la niña ha presentado una denuncia. Así empieza este miércoles, que va a ser de mucha política en el Congreso, y a eso vamos enseguida. Primero el tiempo, porque hoy va a ser el día más frío de la semana, Jordi. Ahora mismo con temperatura parecida a la de ayer, destacando que está helando en prácticamente todo el interior peninsular. La diferencia se notará sobre todo en las máximas, especialmente en el litoral cantábrico y sobre todo el Mediterráneo, y es que aquí las nubes serán abundantes. En el Cantábrico se irán abriendo claros, en el Mediterráneo también, en el litoral de Huelva y Cádiz. A lo largo de las próximas horas, sobre todo durante la tarde, los chubascos ganarán protagonismo. Durante la mañana, en el interior de Cataluña, la cota de nieve alrededor de los 600 metros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En menos de una hora, Sánchez y Feijóo van a volver a confrontar sus posiciones en la sesión de control al Gobierno, que llega esta vez en un momento particularmente llamativo. El PSOE ha tenido que frenar la tramitación de una ley porque una enmienda entre el PP y Junts les dejaba en minoría, un acuerdo entre estas dos fuerzas políticas. Esa enmienda acababa con el impuesto a la producción eléctrica con el que se llega a recaudar hasta 1.500 millones. Es llamativo ese acuerdo y el momento en el que se produce después de que Puigdemont pidiera una cuestión de confianza y avisara al Gobierno de que no puede dar por hecho su apoyo. Justo ayer, el PSC dijo que Junts es un partido que le merece toda la confianza. Justo ayer, la ministra portavoz trataba desde Moncloa de restar importancia a este pacto del PP con Junts que les deja, en efecto, en minoría. Que las conversaciones con Junts siempre están abiertas. Hay negociaciones, si me permiten, que están avanzadas. Pero, lógicamente, para que ese avance sea definitivo y fructífero, nos van a permitir también que traslademos la absoluta y necesaria prudencia. Y justo ayer el portavoz del PP se felicitaba, en cambio, por haber llegado al acuerdo, el Partido Popular, con el partido de Carles Puigdemont. Me siento tremendamente satisfecho del acuerdo que ayer alcanzábamos, ¿no? Y que desde luego deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, pues no es tal.
De manera que el PP se alegra del pacto con Junts, pese a todo lo que ha dicho de Junts, y el gobierno se fía de que Junts les apoyará, pese a todo lo que ha dicho Junts. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y además ahora resulta que hay otro socio del gobierno, el PNV, que le va a plantar al gobierno en la reunión prevista para hoy para hablar del impuesto a las empresas energéticas. Sí, es la segunda negociación sobre impuestos que se le atraganta al gobierno en las últimas horas. Podemos condicionar los presupuestos a que el gravamen temporal a las energéticas, que decae a finales de año, se convierta en permanente, pero ni Junts ni el PNV están a favor y por eso los nacionalistas vascos torpedean la mesa que los socialistas habían pactado con los morados para lograr su apoyo a la última reforma fiscal. El Ejecutivo considera que tanto el plantón del Grupo Vasco como el acercamiento de Junts al PP para tumbar ese impuesto a la producción eléctrica se debe a una realidad, y es que dicen que sus socios parlamentarios son antagonistas en materia económica y en fiscalidad. En la Moncloa están convencidos de que esa coincidencia puntual no pone en peligro la continuidad de la legislatura. Junts ha dejado claro que no apoyaría una moción de censura del PP, pero lo cierto es que contribuye a alimentar el relato sobre la falta de estabilidad. El Ejecutivo busca ahora la fórmula para mantener el tributo eléctrico que quiere eliminar la derecha con el apoyo de Esquerra y que supondría una merma de más de 1.500 millones de euros, un obstáculo más en el complicado camino hacia la aprobación de los presupuestos. Guille, gracias. Hasta luego. Hay otro asunto político que tiene que ver con los acuerdos. En Baleares, el PP decidió ayer salvar la ley de memoria democrática que había aprobado el gobierno de Francina Armengol y que Vox pedía derogar. Con este escenario, sin apoyos por tanto suficientes, no le va a apoyar la extrema derecha, la popular Marga Proens renuncia a presentar los presupuestos. De entrada eso complica las críticas del PP al gobierno de Sánchez porque no puede aprobar de momento sus presupuestos, pero más allá de eso, lo que ha pasado en Baleares lleva a la pregunta de cuál es la estrategia del PP en memoria histórica, porque en algunos sitios mantiene la ley y en otros la deroga, y ahora ya no gobierna con Vox. Y hay todavía un elemento más. El gobierno anunció ayer que el año que viene va a conmemorar con un centenar de actos los 50 años de democracia después de la muerte del dictador Franco. Ante esta iniciativa escribió en redes Isabel Díaz Ayuso: Pedro Sánchez ha enloquecido. Como su gobierno está en las últimas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. En el PP, ¿qué dicen? Bueno, pues que cada varón elabora a fin de cuentas su análisis DAFO. Ya sabéis lo que hacen las empresas de puntos débiles, amenazas y oportunidades, y que cada territorio es el que tiene que evaluar cuál es lo mejor, qué es lo mejor en términos de opinión pública, coste demoscópico y estabilidad de gobierno, qué hacer con la ley de memoria pues en función de esos factores. Dicen en Génova que la que mejor sabe lo que quiere la gente de Baleares es Proens y que se acabaron los tiempos del ordeno y mando a las autonomías, del PP homogéneo en todas partes, algo que se nota en las diferentes velocidades que vemos, por ejemplo, en Palma o Valladolid, donde los presidentes autonómicos se despegan por completo de Vox y han desechado por distintos motivos las leyes de concordia que buscaban sustituir a la de memoria histórica. Sin embargo, hay baronías como Aragón, donde el Ejecutivo regional sigue luchando en los tribunales para mantener viva su norma, Valencia, donde PP y Vox acordaron su propia ley al tiempo que se rompía su pacto de gobierno, o Madrid, donde Ayuso no ha tomado ninguna iniciativa en este sentido porque no necesita Vox, pero de vez en cuando sueltan danadas como la que acaba de reseñar Sastre. La dirección del PP vigila, tutela, aconseja, aunque asegura que deja manga ancha a sus líderes, y los dos que más la están ejerciendo para despegarse de Vox, los de Baleares y Castilla y León, ya sopesan desplegar las alas electorales en el segundo trimestre de 2025 para tratar de volar libres sin los ultras. Todo dependerá del grado de bloqueo y de, por supuesto, lo que digan los sondeos. David, gracias. A vosotros. Y nos vamos a ir a Bruselas porque está compareciendo ya el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, dando los detalles del acuerdo alcanzado esta medianoche. Hemos obtenido resultados muy satisfactorios en materia de patudo y de pez espada del norte. La flota beneficiada es un acuerdo cuya negociación, ha dicho el ministro Luis Planas, ha sido muy dura y que gracias a la postura de España e Italia se ha conseguido llegar a ese acuerdo que va a permitir a los barcos, a los pescadores del Mediterráneo salir a faenar prácticamente los mismos días que este año. Esta es la previsión para el año que viene, que puedan salir a faenar los mismos días siempre y cuando implementen una serie de mejoras en sus barcos, en la flota, para hacer la pesca mucho más sostenible. A los bancos de Terranova, a las aguas internacionales. Daremos los detalles de esta comparecencia después en el abierto, sobre todo para conocer cuáles son esas mejoras que tienen que implementar los pescadores en sus barcos para que sea posible que puedan seguir manteniendo los mismos días de pesca. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El exministro de Defensa de Corea del Sur, que está en prisión después de que el presidente del país decretase la ley marcial, se ha intentado suicidar, según se han sabido esta madrugada. La policía ha registrado la oficina del presidente en la investigación que lleva a cabo por traición. Desde Seúl, Adrián Foncillas. El exministro de Defensa Kim Jong-un intentó suicidarse anoche en el centro de detención. Los funcionarios le descubrieron cuando intentaba colgarse en el baño con su propia ropa. Ha sido transferido ya a una celda de seguridad y su condición es estable. A Kim se le señala como el instigador de la ley marcial. Se le habría aconsejado al presidente Yoon Suk-yeol. Kim, quien asumió toda la responsabilidad, fue detenido el lunes acusado por insurrección, un delito que acarrea entre 5 años y la cadena perpetua e incluso la pena de muerte, aunque no ha habido ninguna ejecución en casi 3 décadas. Por ese mismo delito está siendo investigado el presidente, que el sábado se someterá a su segunda moción de destitución parlamentaria. Yoon se disculpó por la ley marcial, pero se resiste a dimitir a pesar de que se lo piden todos, incluido su propio partido. La oficina presidencial ha sido registrada hoy por la policía. Y entre tanto, en Francia, el presidente de la República, Macron, se ha comprometido a nombrar un nuevo primer ministro en menos de 48 horas. Ayer se reunió con todos los partidos, salvo la extrema derecha y la Francia insumisa. Y en 10 minutos el abierto, que hoy compartimos con Mariola Urrea, Joan Subirats y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.